días a todos. Hoy 8 de febrero del 2026 traemos el primer trabajo de esta serie de análisis de la realidad política que nos incumbe, principalmente a Cuba y Venezuela, y su vinculación con otros actores que apoyan a estos regímenes. Y no solamente que apoyan, sino Cuba ha sido el eje central de todo estos movimientos de izquierda en Latinoamérica y promotora de todos los movimientos de izquierda, guerrilla y todo lo que ha habido en América Latina. Y Venezuela especialmente es un país prácticamente sometido política e ideológicamente por Cuba. Por eso que hablamos de la vinculación con otros actores que han apoyado a estos regímenes totalitarios, como el caso cubano, y casi totalitario, un autoritarismo plus, como diríamos ya en Venezuela. Antes de proseguir con los puntos que traigo para hoy, quiero insistir en la necesidad de las suscripciones al canal Cuba, Libertad y Prosperidad Ya, y también aclarar que tenemos una dificultad para un mayor número de suscriptores, de participantes, porque las cibercarias, que son muy importantes en membresía, pues no participan en los programas grabados. Entonces, ya que eso sucede, pues entonces nosotros tenemos menos posibilidad de suscriptores, porque el trabajo de la Claria es desvirtuar la atención del presentador, y en los programas grabados pues eso no funciona. Así que no podemos contar con la Claria para mover los algoritmos y aumentar los suscriptores, porque la ventaja que tiene la Claria es que para poder opinar en los chats tienen que suscribirse, y eso aumenta el número de participantes. Bueno, vamos a dejar eso a la conciencia de ustedes, que se suscriban. Todo el que vea el video, no son muchos, pero siempre veo que hay 8, 10 visitas, 20 visitas, y nadie se suscribe. Precisamente ya hace 2 o 3 días que llegamos a los 751 suscriptores y no ha aumentado más. Así que siempre recordarles que es importante que se suscriban, porque si llegamos a los 1000 y nos reconoce YouTube y nos da un pequeño aporte, pues podríamos beneficiar a los presos políticos que atendemos o aumentar la ayuda a otros presos que también necesitan. Bueno, vamos a lo nuestro de hoy. Empecemos por analizar el caso cubano, y para eso he seleccionado algunos puntos que lo iré desarrollando a continuación según se vaya desarrollando el programa. En el punto 1 pues queremos abordar la crisis que colapsa al régimen y la medida de la mesa redonda. Empecemos porque la crisis en Cuba es sistémica. Entonces hay que hacer un recuento histórico de la crisis, porque la gente piensa que la crisis fue en el periodo especial, que la crisis es ahora, y lo que pasa es que es un proceso tan largo que la gente se olvida, o muchos no lo vivieron. Lamentablemente pues lo que sí tuvimos que enfrentar esta crisis desde su comienzo, como yo, que desde niño estoy enfrentando esta tragedia, y hay que verlo casi en el daño antropológico que esas crisis crearon. Yo recuerdo que en la primaria pues no tenía ni siquiera media para ir a la escuela, tenía que ponerme media que se desbembaban, como decía en mi tiempo, había que tener una liguita para ponerle a la media. No, a veces no tenía ni la liguita, y eso era objeto de bullying entre los muchachos. Así que fíjate cómo venimos confrontando este problema desde niños.
también la escasez de alimentos en los años 60, 61, aquello fue terrible. Fue tan terrible que obligó al régimen a poner la libreta de racionamiento, que le llaman eufemísticamente libreta de abastecimiento. Así que también en los años 70, aquello fue todo para la zafra del 70, y pues hubo una crisis que no había nada abierto, ningún comercio, por lo menos la tienda de ropa prácticamente no tenían nada, toda la actividad de gastronomía desapareció, solamente quedaron las tiendas de víveres y una crisis prácticamente social terrible. Entonces, este problema es un problema sistémico, lo genera el sistema, no es un momento dado ni una situación dada. El sistema es el que no genera la cantidad no genera la riqueza necesaria para distribuirla. Los regímenes izquierda socialista, pues nada más que tienen su tiempo de felicidad económica, me refiero a la distribución, cuando confiscan, como decían en Venezuela, expropian a toda la propiedad privada y entonces la distribuyen, la regalan prácticamente, y se ve un tiempo de bonanza. Eso le sirve para afianzarse en el poder. Así que esta crisis que tenemos ahora, la podemos ir analizando ahora, su impacto que tenemos visible ahora, pero no solamente quería hacer un recordatorio que este es un problema histórico, eso viene desde el mismo año 60, no el 59, porque el 59 con la nacionalización que llamaron y con aquello que llamaban ellos no la nacionalización, sino lo que es la confiscación, la expropiación, pero ellos le llamaban de otra manera. Y entonces a partir de ahí, pues sí, ese año fue muy abundante, pues los abastecimientos, porque eran unos precios, no les costó nada adquirirlo, pues entonces los regalaban a precio muy irrisorio, pero ya eso produjo que en el 60 pues ya empezaran a escasear los productos, y para el 61 y 62 aquello era una odisea. Y entonces quería tener eso en cuenta, de que la gente no se vea como que ahora todo es mejor. También hay gente que plantean que hubieron tiempos mejores, pero hay que tener en cuenta que la falta de libertad alimenticia siempre fue un problema. Eso fue un poquito más de alimentación, pero era dirigida, o sea, había un sistema de distribución que el Estado te impone lo que tú debes comer, la cantidad que debes comer y cuánto debes pagar por ello. Y también, fíjate que es bueno irnos también en este proceso ya de transición, debemos irnos depurando de ese eufemismo que cambiaron ellos el lenguaje. Ya de la época de George Orwell se hablaba de la nueva lengua. Por eso es que en Cuba han creado toda una forma de decir las cosas que parece que legitima la bondad del régimen, y dicen, no, están dieron esto, dieron lo otro, dieron pollo, dieron leche, dieron tal cosa, y no es que dieron, es que vendieron. Entonces realmente ese cambio, ese juego semántico, pues es a favor
de legitimar la bondad del sistema. Entonces, eso también, esa mentalidad, también la vamos a decir un poquito más adelante, pero la mentalidad hay que también, tiene que sufrir un proceso de transición en la mentalidad del cubano que de forma sublime ha tratado algunos conceptos como el robo, la corrupción. Por ejemplo, se dice resolver, se dice resolví tal cosa. Entonces no es que la resolviste, es que se la robaron. Entonces, no, esa forma también de eso daña la realidad de todo. Así que pasemos también, bueno, ya a analizar la crisis actual del combustible, que es lo más importante, porque siempre se habló del bloqueo, que había un bloqueo, que Estados Unidos tenía bloqueado a Cuba, algo que es contradictorio en los sistemas socialistas, porque los sistemas socialistas se supone que es una forma superior de desarrollo en todos los sentidos, en lo social, en lo económico. Tienen el ser humano una voluntad de participar en el trabajo, en todo, y ser, o sea, ahorrativo, cuidar la propiedad estatal, cuidar que supuestamente es la propiedad de todo. Y es todo lo contrario, los regímenes comunistas pues son totalmente improductivos y la corrupción institucional es parte del sistema de control político. Entonces por eso es que o sea, se tolera la corrupción, porque cuando el hombre se corrompe, pues la única forma de protegerse, de blindarse ante la represión del Estado es siendo leal, siendo servil, haciendo presencia pública de esa lealtad, y entonces eso lo protege. Y el Estado comunista te tolera cierto nivel de corrupción para que tú seas un servidor consciente del régimen. Entonces, en la mesa redonda ahora, pues sacan a relucir una serie de situaciones que no se van a resolver, porque en definitiva lo que se están tratando es de ganar tiempo y de tener a la población dormida, la población no se subleve, no reclame, con falsa promesa. Esa promesa de que a corto plazo se va a generar más corriente, pero cuando tú ves el récord histórico de todas las promesas que se han hecho desde el 59 o antes del 59, porque hay promesas antiguas, promesas que se hicieron en el año 53, y hay que todavía sí, perduran en la mentalidad de la población, aunque nunca, ya de esa población desde que nació, tenía conciencia en el 53, ya no queda nadie, y entonces, o sea, esa memoria histórica del 53 ya se perdió, y entonces hay ahora que asumir como real la narrativa que el mismo régimen ha venido haciendo. Entonces, vimos en una mesa redonda que se plantearon algunas restricciones, pero también algunas mentiras que ya no son ni piadosas, porque venía a esta altura a decir que aquel que tenga posibilidad de generar electricidad, que la puede vender a terceros, inclusive la puede vender a empresas. Eso es algo surreal, porque nadie tiene la capacidad. Si el Estado, con todos los recursos y la influencia y todo en sus manos, no puede generar electricidad, ¿cómo van a descentralizar la producción de electricidad para que los particulares puedan generar y vender electricidad? Los recursos que se necesitan para generar electricidad no se pueden adquirir así tan sencillamente. Y otra falacia, otra mentira,
es que aquel que pueda comprar o conseguir una forma de importar combustible, pues también queda autorizado para hacerlo y distribuirlo a nivel, o sea, a nivel nacional. O sea, que eso no tiene ningún sentido, eso no se puede hacer. Ni siquiera hay la posibilidad de importar combustible así de forma individual. Así que estas son las dos medidas novedosas que no van a resolver ningún problema. Así que la crisis no tiene ninguna solución a corto plazo, a no ser que se entre en negociación con los Estados Unidos. Y entonces ahora vamos para el punto 2 entonces, que es la negociación con Estados Unidos. Los pasos que se deben dar y la posición triunfalista del régimen, la suspensión del bloqueo y la decodificación del embargo son algunos de los puntos que queremos abordar. Entonces, la negociación con Estados Unidos la niegan, pero realmente se están haciendo, porque lo que pasa es que están tratando de afinar algunos puntos para que no se vea la negociación y que al final hubo una claudicación. Entonces, me imagino, y estoy casi seguro, que entre los puntos que se están negociando es la suspensión del embargo, que aquí vamos a tratar hoy como bloqueo, porque es el juego de palabras, la semántica que el régimen va a utilizar. Entonces, ¿cómo va a funcionar la negociación? Bueno, pues el régimen se va a comprometer con 3 elementos básicos, que son la liberación de los presos políticos, la creación de partidos, o sea, permitir el funcionamiento de partidos, de diferentes partidos, y también la celebración de elecciones. Con estas 3 propuestas está codificado, o sea, a estas 3 condiciones está codificado el embargo en el Congreso. Quiere decirte que si estas 3 premisas se plantean como cosas que Cuba se compromete a hacer, que es la liberación de los presos, el multipartidismo y elecciones, entonces ya el embargo, el soporte que tenía de la codificación del embargo, pues ya no existen. Y entonces eso va a aprovechar Cuba, y ahí vamos a utilizar la palabra bloqueo como a ellos les interesa, para poder justificar ante su base y ante la población que realmente pues lograron algo que llevaban años luchando, que era la suspensión del bloqueo, y al fin Estados Unidos reconoció que tenía que suspender el bloqueo. Por tanto, con la suspensión del bloqueo por parte de Estados Unidos, pues ya el régimen, o sea, Cuba, se encuentra en condiciones de hacer alguna flexibilización para poder estabilizar y poder garantizar la continuidad del régimen. Y entonces aquí bien como que se permitió este tipo de condiciones, pero como una decisión del Partido Comunista de Cuba y del gobierno cubano o sea, liberar a todos los presos políticos y también hacer un proceso electoral que ellos, pues, por supuesto, van a tratar de manejar y lo van a tratar de plantear de ellos quedarse con la instrumentación de las elecciones. Y también, pues, la creación, permitir la tolerancia de que se existan varios partidos, eso al régimen prácticamente le conviene, porque al autorizar múltiples partidos, pues ya la práctica ha demostrado que sí, que todos los países donde se han hecho este tipo de elecciones multipartidistas, pues lo que llaman derecha, pues se divide y surgen múltiples partidos y de derecha, y la izquierda siempre va con una sola línea, porque acuérdense que la izquierda es militante y la izquierda es disciplinada en lo que ellos llaman el centralismo democrático, o sea, ir todo en una sola línea. Aquí en Estados Unidos se ve mucho en el Partido Demócrata que la votación y todo es unánime porque se aplica
Eso es centralismo partidista, o sea que todo el mundo tiene que votar de acuerdo a las directrices del partido. Entonces, esas tres condiciones pues permitirían la suspensión del embargo y ellos pues ganarían, o sea, terreno en esa dirección. Pero ¿qué pasa? Que es un proceso también que puede ser largo. Entonces, hay que alertar, y eso lo voy a hacer en el siguiente punto, alertar de las manipulaciones que se pueden hacer en cuanto o sea, a las nuevas leyes que se tracen, nuevas decisiones, medidas que se tracen, porque pueden ser también una estrategia para ganar tiempo. Pero siguiendo en esta intención de justificar un cambio en el régimen, hay que ver que eso ha sido una estrategia de siempre, una política de cuando se ha cedido en algo, ellos no ceden, ellos tratan de demostrar que actuaron de esa forma porque los otros cedieron. Y eso me hace acordar de un hecho que se dio en la frontera cuando aquello existían los pastores por la paz y yo creo que ya el proceso cubano ha sido tan largo que hasta sus defensores se han ido acabando. Ese movimiento Pastores por la Paz lo dirigía un tal Lucio Walker. Y entonces se le encaprichó de llevar una guagua, un autobús amarillo para Cuba. Y entonces lo llevaron para la frontera y entonces querían pasarlo y no, en la frontera no lo dejaban pasar. Disculpen un momento, pero hay que tomar un poquito de agua. Entonces lo llevaron para la frontera y todos los días se hacían allí marchas y movilizaciones y todo para pasar la guagua, protestas. Y demoró eso, una semana, 10 días, y no la podían pasar. Y entonces reclamando y haciendo toda la campaña internacional que se podía. En eso, un día, pues, amanecimos que vimos que todos los canales que estaban presentes allí, grabando aquello, pues, sacó la noticia de que al fin los Pastores por la Paz habían pasado la guagua. La llevaron para México, bueno, en México ya la llevaron para Cuba. Y después supimos que realmente la guagua no la podían pasar porque no presentaba la documentación requerida en la aduana de la frontera. Y cuando tuvieron 8 o 10 días en aquella campaña, pues llegó el momento que fueron y sacaron la documentación necesaria. Y entonces, bueno, la llevaron a la aduana de la frontera y pasaron. La aduana la autorizó a pasar, pero lo único que tenían era que cumplir los requisitos de la documentación. Cumplieron con los requisitos y realmente pues pasaron la guagua. ¿Qué quiere decir? Que ellos pues sí sabían que al final la iban a poder pasar, pero tenían que tener esa documentación, sabían que la podían lograr, porque eso es lo legal en este país, y cogieron y pasaron aquello como un triunfo de la lucha y de la resistencia que habían hecho allí en la frontera, y realmente nada, era que tenían que presentar la documentación en regla y la presentaron. Así va a pasar con el bloqueo, lo van a pasar como que Estados Unidos tuvo que ceder ante la presión de Cuba y no fue que Cuba tuvo que ceder algunas condiciones para poder suspender el embargo. Así que eso lo vamos ahora a tratar un poquito más adelante, pero vamos a seguir porque el tiempo prometido, que todos los videos no pueden ser muy largos, y entonces vamos a analizar en el punto 3. En el punto 3 tenemos vamos a tratar todo el proceso de Venezuela y alertar que nos sirva de alerta lo que se va produciendo. La experiencia venezolana es un espejo al que tenemos que estarnos mirando todos los días. Ayer o antes de ayer publicaron una ley que llaman, ya la presentaron
a la Asamblea Nacional la ley de amnistía y es importante porque se ha estado analizando esa ley, la amnistía generalmente en todos los países que se ha hecho, incluyendo Cuba, pues o sea, que el Estado reconoce que se han cometido ciertos errores y las víctimas, pues una manera de recompensarlas es otorgándole la libertad y restituyéndole todos sus derechos. Algo que no está pasando en Venezuela. Y esa ley de amnistía, cuando uno la ve, pues te das cuenta que no cumple con todo lo que la expectativa que se tiene. Aquí quiero ir un poco despacio porque es importante que la ley de amnistía, analizar que la ley de amnistía no solamente es la liberación de los presos, sino la eliminación de las leyes y las condiciones y las concepciones por las que esas personas fueron detenidas y fueron juzgadas y fueron criminalizadas. Entonces el crimen, ese odio político, la descalificación y el no reconocimiento de la oposición es lo que genera esa cantidad de presos que tenemos en Cuba. Cuba hay más de 1.200 presos y un ensañamiento brutal. Ahora mismo hay 2 jóvenes detenidos por su proyección, su canal de internet, de YouTube, donde hacen sátira política, pero la sátira política donde quiera eso es parte de la lucha política. Eso no, sin embargo, en Cuba pues todo es un delito. Y eso es lo que tenemos que estar previendo, porque en Cuba se va a dar la negociación. Eso es inevitable. Pero como no tenemos una preparación y una estructura opositora que pueda defender los principios de esa negociación, pues entonces tenemos que alertar a la población y también empezar a llamar a los entes políticos, a que toda aquella gente que tiene preparación. Hay una cantidad de abogados, de personas con preparación en Cuba, fundamentalmente los que están en Cuba, que son los que pueden hacer mayor presión para esclarecer cuando ese documento llegue, porque nosotros tenemos que hacer una amnistía desde 1959 hasta la fecha. Esta gente en Venezuela la están haciendo de que tomó Chávez en el 99 el poder hasta la fecha. Pues nosotros tenemos que hacerla desde 1959 hasta la fecha. ¿Y qué tiene que contener esa ley de amnistía? Todo el cambio de actitud desde el poder, desde 1959. El odio político, la descalificación, el no reconocimiento a la oposición, o sea, esa descalificación ponían epítetos a la persona como contrarrevolucionario, como gusano, la lucha armada en el Escambray y en algunos otros lugares la llamaban la lucha contra bandidos. Es una descalificación indecorosa, porque realmente ahora uno se da cuenta que toda esa gente que lucharon en esos tiempos por la vía armada venían del ejército rebelde casi todo, y entonces, o del directorio revolucionario cubano. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ya se ponen en contra del régimen, entonces son bandidos. Sin embargo, cuando eran parte del ejército rebelde, pues no eran bandidos. Entonces la gente, ellos, o sea, se califican de acuerdo a la posición. Solamente son buenos, con todo, o sea, honestos, cuando son revolucionarios. Cuando saltan la taranquela, ya se convierten en otra cosa, en asesinos, criminales, terroristas. Una descalificación totalmente desajustada, porque realmente el régimen cubano viene de un sistema terrorista, porque viene de ese movimiento armado que engendró Fidel, que vino desde el desembarco de Granma, pero no el desembarco de Granma,
venía desde el Moncada, del asalto a Cuartel Moncada, en Santiago de Cuba, del asalto al cuartel Carlos Manuel de Zeppelin en Bayamo, la cantidad de movimientos de acción y sabotaje que había en Cuba, la noche de las 100 bombas en La Habana, bueno, el mismo se reconoce en documentos, en videos, de las acciones de sabotaje que se hacían, de acciones armadas. El mismo Frank Pais en Santiago de Cuba puso aquella ley de ojo por ojo y diente por diente, o sea, la ley del talión. Entonces, todo eso se hizo en Cuba antes del 59. Entonces, ¿de qué terrorismo se habla? Y ahora actualmente, ya al principio hubo lucha armada, pero ya hace un proceso que tiene 67 años, realmente no hay, o sea, hubo un gran tiempo, eso fue al principio, pero hay una cantidad de años que en Cuba no se producen acciones violentas por los figuras. Ya a estos muchachos ahora le llaman terroristas cibernéticos, a estos muchachos de Holguín que fueron detenidos por la sátira esa en internet y acusan de ser parte de una potencia extranjera y todo lo que le quieran poner de cargo. Entonces, la ley de amnistía debe contemplar o sea, de quitar eliminar ese odio ideológico que han engendrado esta gente en Cuba. Ellos hablan de que la oposición son los odiadores. Una oposición que no tiene recursos, una oposición que no tiene fuerza, que no tiene capacidad de ser violenta. Entonces se enfrenta a un régimen que todos los recursos lo ponen en manos de la violencia, que son los que meten presos, que son los que fusilan, los que han fusilado. ¿Cómo vas a hablar de odio si tú eres el que genera el odio? Porque aquellas familias que le fusilaron a sus allegados, a sus padres, a sus hermanos, a sus hijos, ¿cómo esa gente no va a sentir odio por un régimen que lo único que ha hecho es imponer la violencia política desde que llegó al poder? Fíjense, si es así, que todos los mecanismos son de represión, en los CDR, porque el comunismo se impone por la fuerza, por la violencia, porque como no puede ofrecer nada, pues todo lo que tiene, hay que someter la voluntad del individuo a nivel de represión. Y la represión viene desde el poder, son los que tienen fuerza. Y para más de gracia, pues entonces los que no tienen la fuerza para imponer la represión, pues entonces, pero son aliados, acólitos, seguidores del régimen, pues utilizan su militancia para descalificar a los demás, para ofenderlos. Porque tú en las redes, por ejemplo, tan pronto tú pones un comentario como enseguida hay un insulto, ofensa. Eso es esa impotencia que tienen para mantener un poder, diríamos, democrático, pues lo utilizan descalificando a toda la persona con su propia descalificación, porque, como yo siempre he dicho, Martí decía, honrar honra, pero deshonrar también deshonra. Así que toda esta gente que se pasa la vida descalificando a la oposición y a todo el que asume una posición de confrontación al abuso, pues entonces lo descalifican como que es un delincuente, un terrorista, todo lo que le quieran poner. Y entonces ese cambio de mentalidad, por ejemplo, se está viendo ahora en Venezuela, como ya el Estado, el gobierno, el régimen venezolano, el discurso oficial ha cambiado. Ayer, por ejemplo, o ayer no, el viernes, hubo una manifestación de familiares reclamando la libertad de sus presos frente al helicoide, y sin embargo, pues no hubo represión, ningún policía salió. Salió el jefe de la prisión allí a tratar de controlar la disciplina de la cosa, pero realmente no tenía fuerza para imponerse a 300 o 500 personas que estaban reclamando allí el derecho a la libertad de sus familiares. Y ese cambio de mentalidad, es lo que de actitud de todo del régimen, es lo que va a facilitar que la transición en Venezuela pues se haga lo más, diríamos,
o sea, lo más calmada, lo más tranquila posible, lo más ordenada posible, que sería la palabra correcta. Y eso aspiramos que en Cuba también se haga una transición, porque ya es un crimen, apoyar una dictadura que está matando a su pueblo de hambre, de miseria, de enfermedades. Apoyar esa dictadura te hace un criminal igual que la dictadura misma. Martí decía que cometer un crimen en calma es como cometerlo. Así que todo el que apoya esa dictadura, pues está apoyando el crimen que se está cometiendo. Ya con esto, pues, voy a ir cerrando. Hay muchas más cosas, hay muchas cosas que bueno, antes de terminar, quería recordarles que estas descalificaciones que se dicen que son bandidos, como decía, por ejemplo, la lucha contra bandidos, pues los rebeldes se catalogaban en aquel tiempo también como bandidos, porque realmente sí cometían actos de delincuencia, porque en todos los lugares que llegaban, pues empezaban a ocupar el ganado, las vacas, le decían a los rebeldes, decían come vacas, y realmente era verdad. Y hay testimonios de Huermato, como ellos, así llegó Huermato a la sierra, llevando lotes de ganado desde el llano para la sierra, se la quitaban a los campesinos y se la utilizaban como alimento del ejército rebelde. Entonces, la delincuencia venía desde esa época. Quitaban, cuando llegaban, por ejemplo, en el segundo frente, que no sé, cuando llegaron los rebeldes del segundo frente, ocuparon varios jeeps para transportarse los rebeldes. Mucha gente lo donó también. Yo sé que hay gente que donaron su carro o un carro al ejército rebelde, pero también ellos presionaban a la gente para que entregara los jeeps, que era el transporte en aquel tiempo más común, que lo donaran al ejército rebelde. Así que esa teoría de delincuencia más le aplica a ellos que a los mismos luchadores por la libertad de Cuba, como fueron la gente de Cambrai y alguna otra provincia, en Guantánamo, no en Santiago, Cuba, en Guantánamo, en la zona de Baracoa y también en la parte occidental de Cuba y en algunos lugares de La Habana. Así que con eso, pues, de recuento histórico, lo dejo. Hay muchas cosas más que tenemos que tratar de Cuba, pero no quiero violar la idea de hacer los programas cortos para que la gente lo puedan ver. Sí, de nuevo al final, pues sigo recordando que se suscriban, que es importante que se suscriban para a que si no le interesa por lo menos el contenido, pero sí que se suscriban, porque con eso podremos tal vez a corto plazo recaudar fondos para ayudar a los presos políticos. Y por lo menos ese grupo de personas que tienen sensibilidad con la causa, pues que sepa que su aporte, aunque no lo haga directamente, así a través de nosotros podemos apoyar a esa familia que están exigiendo que no la dejen abandonada, porque sus hijos prácticamente con esta situación que hay para toda la población, pues la población penal es la que más sufre. Así que nos vemos en el próximo programa y hasta aquí el video.